Muy buena noche a todos, me da mucho gusto estar aquí. Para mí siempre es un gran gusto compartir la palabra de Dios, pero también una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque debemos de decir la palabra fiel y clara que dice Dios. Bienvenidos los que están en casa, los invitamos a que estén aquí, a que vivan la experiencia, porque es emocionante, de verdad es emocionante alabar a Dios todos juntos, todos en unidad aquí, alabando al Rey de Reyes. Así es que te invito, si estás en casa, que el domingo te des un espacio para poder venir y alabar al Todopoderoso. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a poner en manos de Dios, que sea Dios hablando a su pueblo, que Dios prepare nuestros corazones. Padre Santo, bendito, tuya es la gloria, la honra, el poder, toda autoridad es tuya, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, porque nos permites alabarte, Señor, porque nos permites entregarte nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Gracias, Señor, por crear un lugar como Coinonía, Señor, para poder alabarte y bendecirte y para poder predicar tu palabra. Padre Santo, pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos habla, Señor, que sea tu Espíritu Santo que toma el control, que sea tu Espíritu Santo que abre nuestros corazones y habla a cada uno de nosotros y seamos como esas vasijas de barro que tú vas formando, Señor. Toda gloria y toda honra a tu nombre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Por favor, toma tu lugar. Dios es bueno. ¿Quién sabe que Dios es bueno? Muy bien. Hoy vamos a leer un verso, Jeremías 29:11. ¿Me pueden ayudar en pantalla? Por favor, Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Dios tiene un plan. Así titulé este sermón el día de hoy, esta predicación. Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un plan para ti, para todos como familia Coinonía y para toda su iglesia. Dios tiene un plan. A Dios no se le pasan las cosas. Dios tiene el control. Dios nada, alguien que se le pase algo y ay, no me di cuenta. No, Dios tiene el control. Dios sabe todo. Dios pone reyes, Dios quita reyes. De Dios es la plenitud, el mundo, el oro y la plata, todo es de Dios. Tú eres de Dios y Dios tiene un plan para ti. Amén. Este es un verso que está en el corazón de casi todos, ¿verdad? De que Dios tiene planes para nosotros, ¿verdad? Y que sus planes son para lo bueno y no para lo malo, ¿verdad? Este es un verso que, por lo menos a mí me emociona. Cada que lo leo, pues Dios tiene algo ahí para mí, ¿no? Y hay muchos versos así en la Escritura, muchos versos que a todos nos agradan, versos donde Dios nos ha dicho algo. Dios nos tiene ahí con esos versos. No sé qué versos te encanten a ti, pero por ejemplo este para mí es uno de los más emocionantes. Saber que Dios tiene algo para mí, que tiene una esperanza y tiene un plan de bien. Hay versos como Primera de Juan 4 donde dice Dios te amó primero. O sea, a veces yo me preguntaba ¿y cómo puedo amar a Dios si a veces no me alcanza? O sea, a veces no sé cómo. Y pues no tengo que saber cómo porque Dios me amó primero. Entonces ese verso también me llena mucho, o sea, es uno de los preferidos míos. Y hay otro, Isaías 43:4, donde dice Dios, donde un día leyendo Dios me dice a mí, para mí, o sea, hablando Dios, dice, para mí tú fuiste valioso. Y me quedo, órale Dios, ¿qué pasó? Dice, sí, para mí fuiste valioso y yo te amé. Son versos que tengo en mi corazón. El Salmo 23:4, ¿a quién no le encanta el Salmo 23? Cuando tenemos alguna preocupación o cuando vamos a salir en la noche, no sé, te da un poco de temor y te acuerdas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado estarán conmigo, ¿verdad? Versos que nos emocionan.
¿Y a quién no le encanta Filipenses 4:13? Te lo sabes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A quién no le gustan esos versos, verdad? Y nos encanta siempre compartir esos versos. Tenemos esos versos en el corazón, Dios nos ha hablado a través de esa escritura, tenemos esos versos ahí y cuando viene alguien en necesidad, nos encanta compartir eso, porque es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para derramarlo y dárselo a alguien más. Y cuando vienen, porque a veces, bueno, saben que eres cristiano, ¿verdad? Todos tus amigos, tus familiares, entonces a veces vienen contigo y te piden una palabra. ¿Es así o no es así? O a veces no saben que eres cristiano, que eres de los de la secreta, ¿no? ¿No sabes cuáles son los de la secreta? Los que nada más ellos saben que son cristianos, ¿no? Que nadie más sabe que son cristianos. No, tu cristianismo se debe de ver en la forma que hablas, en la forma que trabajas, en la forma que platicas con los demás. Ahí se debe de ver que tú temes a Dios, que tú amas a Dios. Ahí se debe de ver. Entonces la gente se debe dar cuenta y debes de compartir lo que Dios te ha dado. Si Dios ya te dio un verso como este, que Dios tiene un plan, a veces viene gente, viene con necesidad y te dicen, oye, no, lo que pasa es que mira, tengo este problema, tengo el otro problema y no sé cómo hacerle. Entonces viene lo que Dios nos ha dado y decimos, ¿sabes qué? Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito. Y nos encanta decir cosas como esas, ¿no? Dios tiene un propósito, por eso suceden las cosas y Dios va a hacer algo, Dios te va a ayudar. Pero déjame decirte que a veces en nuestro afán de ayudar a la gente, de querer que se sientan bien, de que puedan saber que Dios puede ayudar, sacamos un poco de contexto la escritura. A veces decimos este verso a mucha gente, Dios tiene un plan para ti, Dios te va a ayudar, pero no vemos el contexto para quién está escrito. Y déjame platicarte un poco del contexto de esta palabra. Jeremías escribió esta palabra hace más o menos unos 2600 años. Le escribió, ¿me pueden ayudar con Jeremías 1, por favor, 29:1? Dice, estas son las palabras de la carta, bueno, perdón, Jeremías escribió desde Jerusalén una carta, ¿a quiénes? A los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esta palabra viene de parte de Dios a través de Jeremías. Dios le da esta palabra a Jeremías y le dice, escríbele a las personas que son de mi pueblo, pueblo de Dios, pueblo que estuvo una vez en Jerusalén y por su forma de actuar, por olvidar a Dios, Dios los metió en tribulación. Dios un día se enojó con este pueblo, mandó a sus siervos, a los profetas, y les dijo, vayan a mi pueblo y adviértanles, díganles que si no se convierten a mí, si no dejan sus malos caminos, puede venir juicio. ¿Y qué pasó? Te sabes un poco la historia, el contexto. El pueblo no cambió sus caminos, siguió haciendo lo malo, y la consecuencia de sus actos trajo juicio. El juicio fue que vino un ejército enemigo, los capturó, bueno, derrotó a la ciudad y se los llevó como esclavos. Una situación demasiado difícil porque tuvieron que dejar sus tierras, su pueblo, sus casas, todo lo que tenían e irse como esclavos. Incluso algunos de los varones los hicieron eunucos. Los tuvieron que amputar y se los llevaron como eunucos. Daniel fue uno de ellos. ¿Conoces a Daniel, verdad? Y lo que quiero decirte aquí es que la consecuencia de los actos de este pueblo ocasionó que Dios trajera juicio. Trajera juicio, pero sabemos que Dios es bueno, lo acabo de mencionar, el pastor lo mencionó, Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, un Dios que si bien trae el juicio, es para que nosotros podamos cambiar.
para que nosotros podamos quitarnos de ese camino que va hacia la perdición y seguir el camino que nos lleva a tener una comunión, una plenitud con Dios. Pero, ¿qué pasó aquí? La respuesta que Dios da dice, ¿saben qué? Se van a ir a juicio y se van a quedar 70 años allá. Imagínate, ¿cuánto es 70 años? Una generación completa. Gente que fue, gente adulta, más grande, ya no regresó. Se quedó allá, se quedaron en Babilonia. Solamente unos cuantos pudieron regresar. Y esto quiere decir que Dios, cuando dice que tengo un plan, es un plan para su pueblo. Un plan, porque la vista de Dios es más grande que nuestros problemas, que nuestras cosas. Dios ve su pueblo. Dios vio y dio la promesa para toda una nación. Paz. No solamente una en singular, sino para toda una nación. Y les dice, van a estar 70 años allá, pero ¿qué creen? Que después de esos 70 años me voy a acordar de ustedes. Y da tres mensajes en esta, en Jeremías 29. El primero es que van a estar cautivos. Y dice, como van a estar cautivos allá, pues mientras están por allá, vivan su vida. O sea, como dice el apóstol Pablo, dice, tengan contentamiento. Hay veces que nosotros tenemos que pasar esa tribulación por la consecuencia de nuestros actos. Tenemos que ir a Babilonia, Dios nos mete ahí y tenemos que esperar un tiempo. Entonces, en ese tiempo que estamos ahí, debemos de tener contentamiento, porque esa situación fue por consecuencia de nuestros actos. Dios les dice, vivan, multiplíquense, tengan contentamiento. Les dice que oren por esa nación. Imagínate, por ejemplo, ahora que tenemos diferencia en el gobierno, porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, y nuestra nación se ha dividido porque unos apoyan al gobierno que está en turno, otros no lo apoyan, y se nos hace difícil orar. Los que no comulgamos con las ideas del gobierno, se nos hace difícil orar por la nación, pero en esos escritos Jeremías les dice, oren por esa nación, porque si a esa nación le va bien, a ustedes les va a ir bien. Entonces, nosotros también tenemos que seguir orando por nuestra nación. Amén. El segundo mensaje dice, tengan cuidado de que no nos engañen profetas y adivinos, gente que Dios no ha enviado. Cuando tenemos problemas, póngame el verso 8, por favor, Jeremías 29, 8. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños. Dice, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Cuando nosotros damos una palabra a alguien, más bien cuando tenemos tribulación, a veces por consecuencia de nuestros actos, a veces vienen profetas que Dios no envió y te dicen, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Tenemos que ser sabios para poder discernir esas palabras, porque a veces Dios no los envió. A veces Dios sí envía gente que nos diga cosas, que nos diga todo va a estar bien y nos dan ánimos. Pero hay veces que Dios no los envía. Hay veces que no son enviados por Dios, que vienen y solamente nos quieren endulzar el oído. Y el tercer mensaje dice, como ya permanecieron 70 años ahí, dice, vendré. ¿Me ayudan con el verso 10? Dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré. ¿Qué más? ¿Me ayudas a leer? Cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Es hermoso Dios, cómo nos da una promesa. O sea, Dios nos mete en esa tribulación, Dios nos lleva
ese tiempo a Babilonia, porque a veces necesitamos un tiempo ahí y ese tiempo lo determina Dios. Babilonia significa, bueno, viene del vocablo confusión. Pues a veces tenemos que ir a esa confusión. Dios nos mete ahí. Y si nosotros buscamos a Dios, Dios va a venir en su tiempo. Hace un poco Mimi predicaba aquí que era en su tiempo de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es cuando Dios lo decide, no cuando nosotros queremos. A lo que nosotros nos toca es orar, cambiar nuestros malos caminos y Dios va a dar ese tiempo para que nosotros podamos regresar. Y Dios nos puede dar esta promesa. ¿Qué dice ahí? Después de que estén ahí bastante tiempo, a lo mejor es menos, ¿no? A lo mejor Dios dice, pues no tanto, pero dice, cumpliré todas las cosas. ¿Cuáles? ¿Qué dice ahí? Buenas. Fíjate cómo dice, cosas buenas. No demuestra su ira. Dios no dice, los voy a castigar, los voy a meter al infierno, les voy a hacer cosas, sino dice, todas las cosas buenas que les prometí, eso es lo que va a cumplir. Amén. Amén. Vamos a despertar un poco porque creo que se están durmiendo. A ver, levántense, por favor. Pónganse sobre sus pies. ¿O quedaron muy cansados de la alabanza o qué pasó? Fue una alabanza impresionante. No sé si te gustó, bueno, no te debe de gustar a ti porque al que le debe de gustar es a Dios. Y la verdad, cuando están cantando y, por ejemplo, Charlie da un mensaje como le hace un momento y nos empieza a decir, es Dios hablando, es Dios que te está diciendo algo a ti. Entonces, lo único que debemos de hacer es tomarlo para nosotros y decir, sí, amén, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios está aquí y yo creo que Dios está aquí y te está dando un mensaje. Amén. Muy bien, siéntate, por favor. Cuando olvidamos a Dios como el pueblo lo hizo, puede venir ese tiempo en Babilonia. Nadie quiere ese tiempo en Babilonia, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de portarnos bien, hay que tratar de seguir siempre buscando a Dios. Muchas veces hacemos las cosas equivocadas, pero debemos de volver a Dios, siempre debemos de orar a Dios, siempre antes de terminar el día debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Entonces podremos retrasar ese tiempo de llegar a Babilonia. Podemos hacer que nunca venga ese tiempo de Babilonia. Amén. Y dice el 11, lo que leíamos. ¿Me ayudan ahí con el 11? Con el que empezamos, por favor. Dice Dios. ¿Quién dice? Dios. No lo dice. Fíjate, hace poco platicaba con mi hijo, le estaba compartiendo y me acordé de la película de, creo que es Avengers, ¿no? Donde sale este cuate Thanos, grandote acá y está juntando unas piedras, se le está poniendo en su guante. Y cuando junta todas las piedras, le hace sus dedos así, ¿no? Y cuando hace así, desaparece toda la mitad de la población. Y le decía a mi hijo, mira, cuando yo le hago así, no pasa nada, ¿verdad? Le puedo hacer así muchas veces y no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué tal cuando Thanos lo hace? ¡Paz! Desaparece la mitad de la población, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene, por ejemplo, Thanos en esa película. Pero aquí en la historia de verdad, ¿quién dice? El Señor. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. El que vive, el que reina, el que fue, el que es y el que vendrá. Ese es el que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan para ti donde te va a dar un futuro y una esperanza. Amén. No podemos ver el futuro, ciertamente, pero cuando leemos esto, debemos de poner la confianza en Dios y saber que tiene un futuro y una esperanza para nosotros, para cada uno. Pero es a su tiempo, cuando Él lo decida. Amén. Y a veces cuando compartimos esto, a veces como no, o sea, nos gustó el verso, como te decía al principio, de tantos versos que nos gustan y esto,
pues tomamos nada más poquito de la palabra y tomamos nada más eso y no vemos que este verso estaba escrito para su pueblo, para gente que temía a Dios, para gente escogida de Dios, para gente que pertenecía al pueblo de Dios, pero por su forma de actuar, Dios los metió a Babilonia. Hay una parte que nos toca a nosotros hacer. Cuando compartimos, Dios tiene un plan para ti. Vemos a alguien que está en tribulación y le decimos, Dios tiene algo para ti. Tiene un plan, tiene un futuro y una esperanza. Pero hay algo que nos toca hacer a nosotros. Esos son los planes de Dios, ¿verdad? Los planes de Dios son para lo bueno. ¿Me pueden ayudar con 2 de Pedro 3:9, por favor? 2 de Pedro 3:9. Te pongo un poco el contexto. Dice, después de que partió el Señor, de que fue crucificado, al principio del capítulo empiezan a burlarse. Hay gente que empieza a burlarse y dice, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios ya se fue, Jesús ya se fue y no regresa. Y dice Pedro, entonces, el Señor no retarda su promesa, o sea, el Señor no se tarda para cumplir lo que prometió. Según algunos creen que ya se tardó. Dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie perezca. Esa es la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios para todo el mundo, no nada más para el pueblo cristiano. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero sin embargo hay algo que toca hacer a nosotros. ¿Y qué es? Proceder al arrepentimiento. El plan de Dios ya lo tiene ahí, es su plan, es su deseo de Dios. Dios desea que tengamos un futuro y que tengamos una esperanza, no nada más el pueblo cristiano, sino todos. Pero necesitamos venir al arrepentimiento, como dice ahí. Dios da a escoger dos caminos, uno de vida y bendición y otro de muerte y maldición. ¿De dónde saco eso? ¿Me pueden ayudar con Deuteronomio 30:19, por favor? Deuteronomio 30:19. Dice ahí, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Dios está diciendo, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Dice, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Dios está poniendo el camino. De un lado hay vida y bendición y del otro hay muerte y maldición. Y hace después, con signos de admiración, Dios diciendo, ay, si eligieras la vida para que tus descendientes puedan vivir, ¿a quién le toca la elección? A cada uno de nosotros nos toca la elección. Nosotros podemos vivir en bendición, en vida y bendición, o en muerte y maldición, llevar un camino de destrucción, un camino que nos aleja de Dios. Es necesario buscar a Dios, es necesario acercarnos a Dios. ¿Me pueden poner el verso 12, por favor? Perdón, de Jeremías 29:12. Jeremías 29:12. Dice, en esos días, cuando oren, ¿qué dice ahí? Los escucharé. ¿Me pueden ayudar con la versión Reina Valera, por favor? Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oréis y oraréis a mí y yo los oiré. Reina Valera te da 3 puntos que tenemos que hacer. Y aquí se acaba la introducción, aquí empieza la prédica, ¿no? El tema. 3 puntos que tenemos que hacer para buscar a Dios. Es bueno decirle a la gente, sí, Dios tiene un plan para ti, un futuro para ti, pero tienes que hacer algo, tienes que arrepentirte, tienes que buscar a Dios y tienes que hacer estos 3 puntos. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Primero, invocar. ¿Qué es invocar? Tenemos invocar, o lo busqué, bueno, en el diccionario, invocar es clamar de una forma audible, de una forma que te puedan escuchar. Decirle, Dios, te necesito,
Dios, ayúdame. Dios, te alabo y creo en ti. De forma audible, forma que te puedas escuchar. Eso es clamar, no quedarte callado y nada más. Cuando pertenecía a la otra religión, a la religión, cuando no conocía a Dios, ¿qué hacíamos? Llegaba con el sacerdote me ponía alguna, ¿cómo le llaman? Penitencia, y la penitencia me decía, vas a rezar 50 Padres Nuestros porque mis pecados eran grandes. Y decía, vete al rincón, y me iba al rincón y ahí. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Ya lo decimos mecánicamente porque no, realmente a veces ni lo comprendemos. O en ese tiempo yo no lo comprendía. Debemos de clamar de forma audible, de forma que nos podamos escuchar, de forma que pueda ser escuchado hasta el cielo. Dios, te necesito. Pero para eso necesitamos una fe de verdad y una guía del Espíritu Santo. Porque si no tienes una fe de verdad, ¿a quién le estarías gritando? ¿No? Si no tenemos una guía del Espíritu Santo, pues tampoco. Porque, pues, ¿cómo vamos a clamar a alguien si ni siquiera creemos en él, ¿no? O sea, a veces venimos a la congregación, estamos, está la alabanza bien padre, todo bien, y nos dice el director de culto, hazlo más fuerte, lo puedes hacer más fuerte. Y sí. O decimos, no, yo soy serio, Dios me ve, Dios me escucha, Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Pero aquí dice, que debemos invocarlo, debemos declamar a Él. Y en voz alta. Es padre la alabanza, de verdad. Por eso en casa te invito a que vengas y puedas alabar a Dios de verdad. Porque en casa no lo hacemos. En casa, cuando estábamos en la pandemia, pues te quedas sentado, escuchas, te preparas tu café, lo que sea. Pero no, cuando nos dice el director de culto, párate y canta, pues mejor te quedas sentado y sí, que canten allá en la congregación. Aquí yo me quedo sentado. Por eso te invito, tú que estás en casa. 2, dice venir. Me invocarán y vendréis. ¿A dónde vendréis? Pues a dónde está Dios, ¿no? Dios está en todos lados, ¿sabías eso? Dios dice que si buscas debajo de una piedra, ahí está, que si vas debajo del mar, ahí está, que si fueras hasta lo alto del cielo, ahí está, o sea, está en todos lados. Pero entonces, ¿por qué dice vendréis? Porque dice la palabra que donde están dos o más en su nombre, ahí está Él. Entonces es necesario congregarnos, es necesario juntarnos con más personas que tengamos el mismo sentir por Dios, para que podamos alabarle entre todos juntos y la presencia de Dios esté aquí. Y créeme que Dios, cuando esté ahí, va a hacer milagros. Pero es necesario venir, estar en una búsqueda constante. Dice el Salmo 42:2, ¿me pueden ayudar? Salmo 42:2, en Reina Valera, por favor. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el salmista, vendré, ¿cuándo vendré? El salmista estaba igual que nosotros, está en el mundo, podía estar por allá, no sé, cuidando su rebaño, cuidando su casa, no sé, pero ¿por qué dice, ¿cuándo vendré? Porque es necesario venir en una búsqueda de Dios, es necesario estar con Él, es necesario leer palabra, porque si no lees palabra, ¿dónde te vas a encontrar con Dios? No solamente música espiritual, porque cuando oímos música espiritual, a veces pensamos que con eso basta y a veces no es suficiente. Es padre escuchar la música cristiana, es padre escuchar las alabanzas en la mañana, en el trabajo, cuando vas en camino a casa, la pones en el estéreo, en los audífonos, qué sé yo. Pero es necesario leer palabra. ¿Para qué? Para que ahí te encuentres con Dios. ¿Cuántas veces lees tu Biblia a la semana? La semana pasada nos confrontaba Dios, ¿no? Nos decía hace cuánto tiempo, ¿no?
¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo no lees? ¿O cuánto tiempo le dedicas a Dios en su palabra? Me da mucha tristeza que hayan quitado los devocionales del tiempo con Dios, el TCD, y se tuvo que quitar porque no había quien lo comprara. O sea, queremos la bendición de Dios, queremos Dios Walmart, o sea, llegar y Dios dame, Dios esto, Dios lo otro. ¿Cuándo nos apasiona la Biblia? ¿De verdad? ¿Cuándo un capítulo de esos te emociona? Te hablaba de unos versos al principio, ¿no? ¿Tienes versos de esos que te llenen? ¿Tienes versos de esos aquí en el corazón que digas, ¿me lo dijo Dios a mí? Si no los tienes es porque no has leído palabra, porque te ha faltado esa búsqueda de Dios. Y también podemos dejar de venir a Él. Dice Jeremías, ¿me pueden ayudar ahí en Jeremías 2:31, por favor? Dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. Dice Dios, o sea, atiendan mi palabra. Dice, ¿acaso yo he sido un desierto para Israel o una tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres y nunca más vendremos a ti. A veces queremos ser así, queremos ser libres y nunca más venir a Dios. Sobre todo cuando las cosas están bien, sobre todo cuando hay bendición en casa, las cosas están más o menos, no pasa nada, tengo trabajo, mi salud está más o menos, mi familia está conmigo y moralmente me siento bien, ¿no? Entonces, cuando moralmente me siento bien, a veces dejo a Dios. Y más cuando me está sonriendo el dinero, ¿no? El billete. Cuando a veces me está prosperando, están cayendo algunos billetitos ahí, pues me olvido de Dios, me quiero sentir libre. Digo, no necesito a Dios. ¿Para qué? Me cae, tengo la bolsa llena, puedo ir a comer cuando quiera. El domingo, en lugar de ir a la congregación, me voy de día de campo, me voy no sé a dónde, de vacaciones, voy a desayunar una rica barbacoa, qué sé yo, tantas cosas. Y dejamos de venir a Él. Pero ¿qué tal cuando tenemos necesidad? Cuando tenemos necesidad, entonces sí, Dios, ayúdame. ¿Y cómo te va a ayudar si siempre has estado alejado de Él? Podemos irnos, podemos alejarnos de Dios también. Y el punto 3, de lo que te decía al principio de Jeremías 29, 29:12. ¿Me ayudan ahí? Jeremías 29:12. En Reina Valera. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis. ¿Qué es orar? Orar es básicamente platicar con Dios. Es la comunión, la plática o la comunicación de un hombre con Dios. ¿Desde cuándo no oramos? Veo a veces en la reunión de oración y no se conecta toda la iglesia. A veces faltan, a veces sí, a veces no. ¿Y para qué nos conectamos? Solamente para estirar la mano, para decirle a Dios, Dios, ayúdame con mi examen, Dios, ayúdame con mi economía, Dios, estoy enfermo, ayúdame. Y no es que esté mal eso, de verdad, no es que esté mal eso, pero también debemos de unirnos para orar, adorando a Dios, diciéndole cuánto lo amamos. ¿Cuánto amas a Dios? ¿De verdad amas a Dios? ¿De verdad lo necesitas? Entonces, ¿por qué no lo buscamos de esta manera? Orando a Él. ¿Desde cuándo no vas al cuarto oscuro ahí y cierras la puerta? Vas y adentro, pum, te humillas
A veces tenemos flojera, ¿por qué? Pues porque llegamos cansados del trabajo, tenemos muchas ocupaciones, tantas cosas. Y lo digo por mí porque también me ha pasado a mí, no una vez, muchas veces. Y me despierta Dios a las 2 de la mañana o a las 3 a veces. Me mueve la cama y párate. Me despierto y Dios, espérame, hace mucho frío. Y a veces me da flojera, confieso delante de ustedes. ¿Y qué hago? Me vuelvo a voltear, me tapo bien y empiezo a orar así despacito, tapado. ¿Y qué pasa? Pues me quedo dormido, ¿no? Es necesario orar a Dios, es necesario que lo busques de verdad, que de verdad en la mañana te puedas parar, llegar a tu habitación, cerrar la puerta y ahí decirle a Dios, Dios, gracias por todo lo que me das. Porque ciertamente Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Sí o no? O nada más conmigo. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, por eso estamos aquí. Si nosotros hacemos estos 3 puntos, lo invocamos, venimos a Él y oramos, entonces dice el Todopoderoso, yo os oiré. Cuando hagas estas 3 cosas, Dios te va a escuchar. ¿Me ayudan con el 13, por favor? 29:13. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar a Dios de todo corazón es hacer estas 3 cosas. Invocarlo, venir a Él y orar. Hace poco les compartía de orar sin cesar. Nuevamente, Dios dice, oren a mí. Y cuando oramos a Él, entonces es cuando dice esto, porque me buscaréis de todo corazón, me hallaréis. Entonces es cuando lo encontraremos, cuando estemos con Él. Amén. Dios tiene un plan para todos nosotros, lo que leíamos al principio. Y la misericordia de Dios es tan grande que es para todos, de verdad. Todos vivimos por la misericordia de Dios, seamos creyentes o no seamos creyentes. La misericordia de Dios está con todos. Dios, dice Mateo 5:45, Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Dios da esa bendición. Pero déjame decirte que estos versos, para poder encontrar a Dios y para que seamos escuchados por Dios, es para el pueblo de Cristo, no es para un inconverso. Y a veces cuando compartimos, es por eso que te digo que a veces sacamos un poco de contexto, porque no le podemos decir a un inconverso, Dios tiene un plan para ti, Dios te va a ayudar. No, ¿por qué? Porque primero te tienes que convertir en pueblo de Dios. Dice Hebreos 11:6, ¿me ayudas ahí con Hebreos 11:6, por favor? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En NTV puede ser, por favor. El mismo, pero en NTV. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer en Él, debe creer que Él existe. Si no creemos que existe, no hay respuesta. Por eso no puede ser para un inconverso. Para invocar a Dios debemos de tener fe en Él. Por eso no puede ser para un inconverso. Para venir a Él se debe de creer en Él. Y para orar en Él, debemos de creer que Él está ahí y que escucha. Entonces, cuando compartimos este verso a alguien que es inconverso, primero debemos de evangelizarlo. Primero debemos de decirle, Dios está ahí. Y sí, ciertamente tiene un plan para ti, tiene un futuro y una esperanza para ti, pero es necesario que te conviertas a Él, que creas en Él, que le invoques, que vengas y ores, porque entonces solamente así
Dios te podrá escuchar. ¿Amén? Dice el 14, ¿me pueden ayudar ahí con Jeremías 29, 14? Jeremías 29, 14. Después de invocarlo, de venir y de orar, de buscarlo de todo corazón, dice esto Dios: sí me encontrarán, dice el Señor. ¿Cómo dice el Señor? Así lo encontraremos. Él quiere que lo encuentres. Él quiere, Él está ahí, Él está buscando, Él te está diciendo cómo. Nada más hay que hacer estas cosas. Entonces dice Dios, dice el Todopoderoso, dice el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el que puede hacer todo, el dueño de todo. Dice, me encontrarán, dice el Señor, y pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Aquí sí son bien aplicadas las palabras bienestar, no son como las del gobierno. Aquí el bienestar es de Dios. Amén. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso. ¿A dónde? Dios tiene una tierra para ti. Solamente necesitas reclamarla y decirle: Dios, quiero esa tierra. Amén. Con esto voy a terminar. ¿Me pueden ayudar, por favor? Con el teclado o con la guitarra. Dios tiene un plan para ti. Amén, di. Haz lo tuyo, de verdad, haz lo tuyo. No veas quién te está predicando aquí, sino ve qué es lo que está diciendo Dios. Yo estoy feo y lo que tú quieras, de verdad. Sí, ya salí, decía Yadir hace una semana, ¿no? Que le tocó compartir lo de los diezmos y decía: si ya salió ella, salen todos, ¿no? Ya salí, entonces no tengo problema. Ve lo que Dios te está diciendo, tómalo para ti. Cada que alguien se pare aquí, ve lo que dice Dios para ti. Y lo que es para ti, dile: amén. Reclámalo para ti. Y sí, Dios me puede dar una tierra. Dios tiene un plan para mí, una bendición para mí, un futuro y una esperanza. Amén. Como te decía, esto se escribió hace, pues, 2600 años más o menos, años más, años menos. Se escribió para un pueblo que pecó, para un pueblo que olvidó a Dios, para un pueblo que la consecuencia de sus actos los llevaron a que Dios los llevara a Babilonia. Dios mandó sus siervos, muchos siervos, para que les dijeran: conviértete, deja ese mal camino. Si te conviertes de ese mal camino, no va a venir tribulación sobre ti. Pero el pueblo no hizo caso. El pueblo siguió pecando. El pueblo siguió haciendo lo malo. ¿Y qué pasó? Pues que Dios tuvo que mandar la tribulación. Dios tuvo que mandar al pueblo a esclavitud. Pero la historia dice, porque esto lo puedes buscar en un libro de historia secular, no necesariamente bíblica, lo puedes buscar en un libro de historia secular, el exilio a Babilonia. Y está ahí registrado, está registrado ahí cuando el pueblo tuvo que ir y ser llevado esclavo a Babilonia. Eso pasó. Y después de 70 años, históricamente el pueblo regresó a Jerusalén. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Dios cumplió su promesa. Y si Dios cumplió su promesa para ese tiempo, ¿tú crees que va a dejar de hacerlo ahora? La palabra de Dios está vigente hoy. Por eso dice la Escritura: Él es el mismo de ayer, de hoy
Y siempre, siempre, que se pasarán los cielos, la tierra. ¿Cuáles cielos? Pues estos que vemos, bueno, aquí no se ve porque está el techo, pero el cielo que vemos todos los días podrá pasar, el piso donde estamos apoyados podrá pasar, pero su palabra de Él no pasará jamás. Está vigente eso. Eso es lo que nos debe de dar a nosotros un futuro y una esperanza, agarrarnos de la palabra de Dios. No sé si has hecho lo malo, no sé cómo te has portado, no sé si estás en alguna tribulación por consecuencia de nuestros actos, acuérdate. Conozco unas personas que quiero mucho, que ahorita tienen una tribulación muy importante financiera. Tienen una tribulación muy importante y me dijo cuando platicaba con él, amigo mío, querido mío, me decía, no, es que Dios por algo hace las cosas. Y me quedé un poco serio y le dije, no, estás así por la consecuencia de tus actos. Por eso Dios te metió a Babilonia. Entonces es necesario que si tú y yo no hemos caminado como Dios dice y nos hemos equivocado, es tiempo